Saludo para todos ustedes que visitan mi página de Mati Ayuda en Facebook y también mi canal de YouTube llamado Jairo José Flores Morales. Es un placer para mí el día de hoy explicarles un poquito sobre la forma de graficar funciones cuadráticas utilizando una conversión, o sea, una equivalencia. Un ejemplo, aquí en este ejercicio nos pide determinar el vértice, el eje de simetría y el corte con el eje Y de la siguiente función, usando completación de cuadrado. Cuando nos piden usar completación de cuadrado, implica que ya no podemos usar lo convencional que es calcular el vértice a través de la fórmula de h, que es menos b sobre 2a, ni calcular k con f de h, ¿ves? Para encontrar el vértice que es h, k, sino que vamos a usar la completación de cuadrado. ¿Qué significa eso? Que para pasar esa expresión que está ahí, esa función y es igual a menos ax cuadrado más bx más c, lo tenemos que llevar a algo equivalente, que es de la forma y es igual a por x menos h elevado al cuadrado, entonces en paréntesis, más k. Como pueden ver ahí, en esa expresión tenemos h y tenemos k. Quiere decir que si nosotros completamos el cuadrado y hacemos que esa función ax cuadrado más bx más c la convirtamos a esta nueva, ya podemos calcular nosotros el valor del vértice y también el eje de simetría. Y luego calculamos de manera convencional el corte con el eje Y también los cortes con el eje X, de ser necesario. Entonces, vamos a realizarlo. Tenemos la función menos x cuadrado más 6x menos 5. Como el valor de a, el coeficiente que está pegado a x cuadrado es negativo, significa que los brazos de la parábola se abren hacia abajo. Implica que él va a tener un máximo, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta eso. También podemos ver que el numerito que no tiene variable, ese coeficiente que está ahí, menos 5 solito, nos indica que ese es el corte con el eje Y. Sería 0, menos 5, ¿de acuerdo? Porque al hacer que x valga 0, nos queda solamente el menos 5. Entonces el corte sería 0, menos 5, que son algunas situaciones que podemos nosotros ya visualizarlas anticipadamente sin necesidad de graficar la función. Tenemos primeramente entonces que realizar la completación de cuadrado y para hacerlo agrupamos en un paréntesis los términos que llevan la variable x, como en este caso tenemos x cuadrado y más 6x. Pero ¿qué he hecho? Antes del paréntesis lo que hacemos es sacar el signo menos, y al sacar el signo menos lo que hace es que los dos términos van a cambiar de signo, los que están dentro del paréntesis ya. En vez de tener menos x cuadrado, ahora tengo x cuadrado. Y en vez de tener más 6x, ahora tengo menos 6x. Por haber sacado el menos antes del paréntesis. Colocamos de nuevo el menos 5. Luego usamos la fórmula para completar el cuadrado, que es b sobre 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Divido b entre 2 y lo elevo al cuadrado. Para hacer la completación del cuadrado y formar el trinomio cuadrado perfecto, que me va a quedar dentro del paréntesis. B vale menos 6, lo divido entre 2, según la fórmula, nos da menos 3, lo elevo al cuadrado y esto me da a 9. Ese 9 me va a permitir a mí completar el trinomio cuadrado perfecto que está esperando ahí en el paréntesis x cuadrado menos 6x. Ya coloco el menos 9, pero después del paréntesis tengo que colocar un más 9 también. ¿Por qué coloco el más 9? Si ustedes pueden ver en esta parte de acá, vamos a visualizar, aquí hay un menos. Este 9 va a cambiar de signo, se convierte en menos 9. Más 9 sería 0. Y la expresión no ha cambiado en lo absoluto, ¿de acuerdo? Entonces seguimos. Ya completando el trinomio cuadrado perfecto, ya lo factorizamos. Nos quedaría x menos 3 elevado al cuadrado. Más 9 menos 5 sería 4. ¿Qué tenemos ahí indirectamente? Tenemos el valor de h. Notan que es ese 3 y tenemos el valor de k, que es ese 4. Recordando la nomenclatura, el valor de h, si en el término, en ese binomio que está dentro del paréntesis, h está es menos 3, quiere decir que le cambiamos de signo. ¿De acuerdo? Si fuera más 4, sería menos 4 el valor de h. Por lo tanto, tenemos que el vértice h, k. Luego tenemos que el vértice entonces sería 3,4. ¿Por qué 3? Porque aquí tenemos el valor de h. Solo le cambiamos de signo. Aquí es menos 3, aquí sería 3. Y el valor de k está aquí, que es 4. Entonces, el vértice sería 3,4. Tenemos el eje de simetría, que es x igual a h. ¿Y cuánto vale h? H vale 3. ¿De acuerdo? Entonces, el eje de simetría es x igual 3. Luego tenemos de igual manera el corte con el eje y. Ya lo dijimos que
Inicialmente lo podemos encontrar haciendo que x valga 0 y nos da que y vale menos 5. O sea, el corte sería 0, menos 5. ¿Qué implica esto? Que nosotros podemos rápidamente también calcular los cortes con el eje X. Aunque el ejercicio no lo pide, pero vamos a hacer toda la gráfica con todos sus elementos posibles. Lo hacemos haciendo que valga y 0. Entonces ahí tenemos la expresión menos x cuadrado más 6x menos 5, que era la expresión original de la función, y en vez de colocar y, vamos a colocar ¿cuánto vale y? Que va a ser 0. Lo multiplicamos por menos 1 para no estar colocando ese menos x cuadrado al inicio, y nos quedaría, ya saben que el menos 1 hace que todos los términos cambien de signo, nos quedaría x cuadrado menos 6x más 5. Lo factorizamos, ¿de acuerdo? Porque es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y al factorizarlo nos quedaría x menos 5 por x menos 1, eso igual a 0. Igualamos a 0 cada factor, para encontrar las raíces, x menos 5 vale 0, por lo tanto x va a tener un valor de 5. Luego, x menos 1 vale 0, por lo tanto x va a tener un valor de 1. Y ya tenemos nosotros los cortes con el eje x, que son los puntos 1,0 y también 5,0. Tenemos que recordar que si alguien tiene problemas con factorización, se puede ir por la fórmula general, que también les va a dar las mismas raíces. Luego ahora tenemos, primero colocamos nosotros el vértice. El vértice es 3,4. 3 para X, 4 para Y. Ahí está, en ese punto A. Luego colocamos los cortes con el eje X, que sería el punto 1,0 y el punto 0,5. Luego también podemos colocar el corte con el eje Y. Ahí tenemos, que sería 0, menos 4. Y luego con esto comenzamos a hacer la gráfica desde el vértice que pasa por el punto 1,0 y pasa también por el corte con el eje Y, que sería 0, menos 4. Y luego del mismo vértice hacemos la curva, que es la parábola, el otro brazo de la parábola, que va a pasar por el corte 0,5 y se va a prolongar de acuerdo al menos infinito. ¿Qué significa? Que al final la gráfica nos va a quedar ahí. Tenemos el vértice, tenemos los cortes con el eje X y también tenemos el corte con el eje Y. Y si queremos colocar el eje de simetría, que sería esta recta, miren que pasa exactamente por h igual a 3, que era lo que habíamos encontrado anteriormente. ¿Qué implica? Que ahí ya tenemos la gráfica, que es una parábola, que se abre. Miren, se abre los brazos de la parábola desde el vértice hasta el menos infinito. Por lo tanto, su dominio van a ser toditos los números reales, o sea, desde el menos infinito al más infinito. Y el recorrido, él tiene un valor máximo. Tiene un máximo que es el valor de y igual 4, ¿de acuerdo? Quiere decir que el recorrido va del menos infinito hasta el valor de k. ¿Y cuánto valía k? K vale 4. Entonces, su recorrido rango va a ser igual del menos infinito hasta 4. Y de esa forma nosotros hemos graficado una función cuadrática, pero por completación de cuadrado. Espero que les haya gustado la explicación. Saludos para todos ustedes y bendiciones.